En la inmensidad del cosmos, en medio de estrellas y galaxias, existe un secreto que tiene el poder de transformar nuestra personalidad. Más que un secreto, esto es como un tesoro, y cuando nosotros tenemos acceso a él, la percepción que nosotros tenemos sobre nuestra realidad cambia por completo. Su influencia es tal que si toca nuestro corazón, tiene el poder de despertarnos de esta realidad monótona para empezar a vivir una vida que tiene mucho misterio y asombro. Esto es lo que yo llamo la visión cósmica. Y esta visión cósmica no es solamente un cambio de perspectiva, es un viaje de ida para descubrir quién somos y hallar un poco de propósito en nuestra vida. Así que si en este momento te sientes que no estás conectado, que no sientes la fuerza interna del universo trabajando sobre ti, estás en el lugar indicado. En el delicado equilibrio de la naturaleza, cada ser tiene su papel esencial y cada criatura es capaz de desempeñar su papel con gran precisión, permitiéndoles vivir en armonía con todo su entorno. Tomemos como ejemplo el épico viaje de una tortuga marina. ¿Cómo logra una tortuga marina navegar más de 2000 kilómetros a través del océano para encontrar exactamente la playa donde nació y dejar los huevos para la próxima generación? La tortuga está tan conectada con su naturaleza, con su instinto, con su mensaje interno, que no tiene ninguna duda. Ella simplemente navega y llega a su destino. Estas tortugas son el testimonio de esta fuerza invisible, de esta sabiduría divina que va guiando paso a paso en el camino a todos los seres vivos. Ahora, nosotros los seres humanos somos una manifestación más de la naturaleza como cualquier otra criatura. Sin embargo, hoy en día nos diferenciamos en un aspecto muy particular. Nos las hemos arreglado para apagar nuestra antena y así perder la conexión con esta sabiduría universal. Con esta desconexión es que llega a nosotros la oscuridad y la confusión. Vamos a volver a la tortuga marina y vamos a pensar esto por un segundo. Vamos a suponer que la tortuga está en medio océano Pacífico tratando de llegar a una playa en Costa Rica. ¿Qué pasa si en medio de su viaje ella pierde la conexión, pierde su brújula que la va guiando en el camino? Seguramente la tortuga va a empezar a circular sin rumbo, se va a desesperar porque no consigue la playa, no sabe a dónde ir, no sabe por dónde empezar. Es posible que nunca consiga tierra firme. Si esta tortuga no logra restablecer su conexión con su instinto, lo más probable es que no logre su propósito. Ahora, si nosotros reflexionamos sobre nuestra situación como humanos, claramente ha habido una desconexión de nosotros con esta sabiduría universal. Y por esto es que podríamos encontrarnos perdidos y sin propósito, sin saber qué hacer con esta vida, sin saber cuál es la decisión correcta. Es por esto que desarrollar una visión cósmica es tan importante. Un cambio de percepción es todo lo que necesitamos para encender nuestra antena y empezar a ver y recibir las señales que el universo nos está enviando en este momento para que nosotros alcancemos nuestro propósito. Hoy nuestra vida está siendo guiada por lo que pensamos en vez de por lo que sentimos. Nosotros pensamos que somos inteligentes al confiar en nuestra mente. Pero lo que sucede es que la mente funciona como una especie de algoritmo. Dependiendo de la información que nosotros hayamos recopilado, la mente nos va a dar una perspectiva de las cosas. Por lo tanto, la mente solo adquiere importancia cuando la llenamos de información que resuena con nuestra verdad interna. Allí es cuando nuestra perspectiva en verdad empieza a adquirir un valor impresionante. Entonces, dependiendo de la información que nosotros tenemos en nuestra mente, nosotros podemos adoptar dos maneras de interpretar el universo. Por una parte, si nuestra curiosidad es débil, si nosotros no tenemos esa pregunta acá en nuestro corazón que nos ayuda a investigar y ser curiosos, lo más probable que pensemos es que el universo está allá afuera, es un espacio donde hay planetas, galaxias, hay un sol y está por allá. Bajo este punto de vista, el universo se reduce como que a una explosión que ocurrió hace mucho tiempo y casualmente todo se alineó y de repente aparecemos aquí y eso es todo. Pero si nosotros hacemos una pequeña investigación y empezamos a prestarle atención a los detalles, quizás empecemos a darnos cuenta que nosotros no somos un simple accidente, sino más bien quizás somos como el resultado de combinaciones cada vez más complejas y elegantes de los materiales que forman parte del universo. Podríamos compararnos con un diamante que mientras más pasa el tiempo, más va revelando su valor y su belleza. Y esto yo no lo digo porque suene bonito. Esta es una conclusión que nosotros podemos deducir a partir de hechos observables.
Vamos a verlo. Según la ciencia, hubo una explosión llamada Big Bang que ocurrió hace 14.000 millones de años. 14.000 millones de años son muchos millones de años. Hace unos 4.000 millones de años es que la Tierra empieza a aparecer, empieza a formarse. Hace más o menos unos 2 millones de años aparece el ser humano en sus formas más primitivas. Y 2 millones de años después, aquí estamos los humanos como una de las manifestaciones más impresionantes del universo. Entonces, podríamos pensar que esta evolución, de pasar de ser una explosión a convertirnos en esta máquina tan extraordinaria, es un proceso aleatorio, un simple accidente, o es posible que todo este proceso, desde la explosión hasta ahora, tenga una intención y una dirección. Y si nosotros logramos descifrar cuál es ese sentido, cuál es esa dirección que lleva el universo, nosotros vamos a estar en una posición única para alinearnos con él y fluir con él. Y nosotros podemos ayudar al universo a cumplir su propósito. El propósito del universo y nuestro propósito es exactamente el mismo. Y esto lo vamos a ver mucho mejor cuando desarrollemos nuestra visión cósmica. Para poder comprender este mensaje oculto del universo, primero tenemos que tener claros ciertos conceptos. Si pudiéramos definir cómo estamos organizados los seres vivos, creo que podemos estar de acuerdo en que tenemos tres partes fundamentales. Tenemos un cuerpo o materia, tenemos una mente y tenemos una conciencia o el ser o el espíritu. Y esto lo podemos comprobar. Sé que tengo un cuerpo, sé que tengo una mente que me ayuda a procesar información y sé que tengo como una especie de testigo interno, una especie de atención que nos permite observar nuestras experiencias sensoriales. Esta presencia que no tiene ninguna opinión, que simplemente está allí, atenta, es lo que nosotros vamos a llamar conciencia. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el universo o con el desarrollo de nuestra visión cósmica? Vamos a hacer un experimento. El experimento consiste en que vamos a tratar de rastrear nuestro origen. Vamos a utilizar nuestra inteligencia y vamos a retroceder el tiempo y vamos a tratar de determinar cuál es ese momento preciso donde convergen nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra conciencia para generarnos a nosotros como seres vivos. Bueno, en el caso de nosotros los humanos, es común pensar que nosotros empezamos a existir cuando nacemos. Pero esto no sería del todo cierto, porque incluso antes de nacer, ahí existe un feto. Un feto que tiene un cuerpo, que tiene una mente y tiene una conciencia. Así que vamos a ir un poco más atrás, hasta el momento de la fecundación. Sería lógico pensar que empezamos a existir cuando el óvulo se encuentra con el espermatozoide y se genera este organismo. Y esto parece tener sentido, pero si nosotros lo pensamos, ya este espermatozoide y este óvulo están vivos. Ya tienen un cuerpo, tienen una inteligencia y tienen una conciencia. Entonces, incluso antes de la fecundación, nosotros ya estamos presentes allí. Así que vamos a ir un poco más atrás. ¿De dónde viene el espermatozoide? ¿De dónde viene el óvulo? Bueno, en el caso del hombre, el espermatozoide se genera en el testículo. ¿Y a partir de qué se genera el espermatozoide? A partir de alimentos. Vamos a suponer que mi papá se comió un mango y bueno, el cuerpo hizo toda la digestión y le dio los nutrientes, la materia prima al testículo para producir el espermatozoide. Y esto es algo muy interesante. El mango, cuando nosotros lo comemos, también está vivo. Ya existe allí un cuerpo, una conciencia y una inteligencia. Entonces, nosotros rastreando nuestro origen, acabamos de salir de nuestra figura humana para estar incluso ya presentes en una fruta. Pero hey, podemos seguir yendo hacia atrás. Antes de ser fruta, primero tuvimos que ser árbol. Y antes de ser árbol, éramos tierra. ¿Y la Tierra qué es? La Tierra es la combinación de todo ese polvo de estrellas que salió de la explosión. Es decir, nuestro verdadero origen se remonta al principio del universo. Y se pone más interesante. Si nosotros nos vamos a este origen, a esta explosión, hace 14.000 millones de años, y ahora lo reproducimos hacia adelante, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Nos vamos a dar cuenta de cómo el universo se rige por leyes y patrones específicos que van con una dirección definida. Ahora, ¿cómo nosotros logramos determinar cuál es esa dirección y esa intención que lleva al universo desde su origen hasta el presente? Para eso tenemos que darnos cuenta de varias cosas. Nosotros acabamos de concluir que somos una manifestación del universo extraordinaria que lleva más de 14.000 millones de años en evolución. Y el origen de nuestra conciencia, de nuestra mente y de nuestro cuerpo
se remonta al mismísimo origen del universo. Ahora, ¿cómo han ido cambiando estos organismos que han aparecido a partir de la manifestación del universo? Empezamos con formas de organización súper simples, organismos unicelulares con un ADN que con el tiempo se empezaron a hacer mucho más complejos. Y algo que nosotros podemos determinar es que a través del tiempo, estos organismos que tienen una conciencia, un cuerpo y una inteligencia, empezaron a trabajar para volverse más capaces. ¿Y cómo hicieron estos organismos para aumentar sus capacidades? Bueno, estamos hechos de una conciencia, de una mente y de un cuerpo. Los organismos tuvieron que mejorar su condición física, elevar su conciencia y elevar su inteligencia. Básicamente, este es el trabajo que hacen todos los seres vivos. Entonces, si tenemos millones de organismos que están tratando de aumentar su conciencia, de mejorar su inteligencia y de mejorar su cuerpo, era cuestión de tiempo para que en algún momento existiera un ser con las capacidades que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo nos ayuda a nosotros esta información? Quizás en este momento no estamos haciendo lo posible por ser más conscientes, más inteligentes y más capaces. Entonces, algo que yo pude descubrir es que si yo me alineo con el plan del universo y empiezo a trabajar sobre mi conciencia, a trabajar sobre mis capacidades, la vida empieza a tener sentido. Todo empieza a encajar, como que el universo empieza a colaborar conmigo. Y esto tiene mucho sentido porque cuando yo empiezo a observar las dificultades que se me enfrentan, todas las situaciones diarias, todas nos dan una invitación para que nosotros seamos más conscientes, más inteligentes y más capaces. Elevar nuestra conciencia significa que ahora tenemos una mejor comprensión de quiénes somos, de nuestra realidad. Y mientras más nosotros comprendemos nuestra naturaleza, cada vez más vamos a poder conectar con nuestra esencia. Es decir, reactivamos el cable que nos conecta con esa sabiduría universal. Con esta visión cósmica de la realidad, podemos comprender que en este momento estamos en el sitio perfecto, en el mejor punto de partida que tenemos para empezar nosotros a elevar nuestra conciencia y volvernos más capaces. No importa la circunstancia en la que estemos hoy, estamos en el sitio perfecto para continuar con el plan del universo. Y si este mensaje fue lo suficientemente profundo, quizás te des cuenta de una revelación poderosa. El universo quiere que seas tú mismo, que seas auténtico. Cuando nosotros decidimos ser nosotros es cuando le damos al universo nuestro máximo potencial. Esa conciencia que ha estado allí desde el origen de los tiempos es la misma conciencia que nosotros tenemos acá que nos permite estar atentos. La conciencia del universo es nuestra conciencia. Es decir, nosotros y el universo somos la misma cosa. Entonces, cuando te preguntes quién soy, quizás la palabra quién no sea la más adecuada. La conciencia universal no es alguien, no tiene personalidad. Quizás tenga mucho más sentido preguntarnos ¿qué soy? Y si tengo que preguntarme ¿qué soy? A partir de una visión cósmica, nosotros podemos responder esta pregunta. Somos una manifestación maravillosa del universo que lleva 14.000 años de evolución y está aquí para experimentarse y aumentar su nivel de conciencia. Creo que es importante señalar que desde un punto de vista cósmico, todos los elementos que tienen que ver con nuestra personalidad, es decir, nuestro nombre, nuestra carrera, nuestra ocupación, no tienen ningún tipo de relevancia. Todo esto son simplemente accesorios de nuestra personalidad. Al universo no le importa a qué te dedicas, cuál es tu nombre, cuál es tu edad. Al universo lo único que le importa es que tú seas tú mismo y que aumentes tu nivel de conciencia. Y la magia de adoptar esta visión cósmica es que si yo comprendo quién soy, entonces también puedo comprender que todos los demás son exactamente lo mismo. Son manifestaciones del universo que están acá para experimentarse y elevar su nivel de conciencia. Es decir, un árbol no es simplemente un árbol. Un árbol es la manifestación de la conciencia universal. Y si yo soy una manifestación de la conciencia universal, quiere decir que ese árbol y yo somos exactamente lo mismo. Si nosotros empezamos a ver la vida de esta manera, se empieza a generar como una especie de intimidad entre nosotros y la naturaleza. Y cuando ves a alguien sufriendo, comprendes que ese eres tú también, solo que en otro cuerpo. Y cuando ayudamos a aliviar el sufrimiento de otros, nos estamos ayudando a nosotros mismos en otro cuerpo. Si nosotros decidimos hacerle daño a alguien más, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, pero en otro cuerpo. Es por esto que si nosotros somos buenos con los demás van a ser buenos con nosotros. Si nosotros cometemos acciones dañinas en contra de los demás, entonces
podemos esperar lo mismo para nosotros. Este conocimiento tiene mucho valor porque es capaz de causar una transformación en la manera en que nosotros percibimos todo. Y requiere tiempo, requiere de práctica, pero ya con este conocimiento nosotros vamos a empezar a estudiar la realidad con un nuevo lente. Y hasta aquí el podcast de hoy. Personalmente, cuando yo empecé a adquirir esta visión cósmica, cuando empecé a ponerla en práctica, cuando empecé a experimentarla y empecé a ver todas las señales del universo que están allí siempre presentes, la vida se me transformó completamente. Y por eso quise hacer este video, porque siento que tiene un valor incalculable y sé que a ustedes les puede ayudar a darle un poco más sentido a sus vidas y a sentirse un poco más vivos y más parte de todo este plano universal que tiene muchos misterios y tiene mucho por ser descubierto. Nos vemos en el próximo video.